En el Día de las Madres, mi hijo Jorge me dijo con frialdad que yo nunca había hecho nada por él. Esas palabras salieron de su boca como una bofetada helada, ahí en mi propia sala, mientras yo sostenía el regalo que había comprado para mí misma y envuelto con el papel que sobró de Navidad. Estaba ocupado tocando su celular, como siempre, con esa expresión de fastidio que se volvió permanente en su rostro a los 45 años. Yo sonreí. Solo sonreí. Porque en ese momento, mientras sus palabras aún resonaban en el aire acondicionado que yo pago desde hace 5 años, una claridad absoluta se apoderó de mí. Por primera vez en décadas, supe exactamente qué hacer. No grité, no lloré, no pregunté cómo podía ser tan cruel. Simplemente sonreí y dije que entendía perfectamente su punto de vista. Fernanda, su esposa, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Estaba subiendo fotos del desayuno que yo había preparado a las 6 de la mañana, escribiendo en sus redes sociales sobre lo agradecida que estaba por tener una suegra tan dedicada. La ironía me habría hecho reír si no fuera porque ya había decidido que sería la última vez que prepararía un desayuno para esa mesa. Jorge siguió hablando, enumerando todo lo que según él le faltó en su infancia. Que nunca tuve tiempo para sus juegos de fútbol porque trabajaba limpiando casas hasta las 10 de la noche para pagar su colegio privado. Que sus uniformes no eran de marca porque yo compraba los más baratos del mercado. Que nunca le di dinero para salir con sus amigos porque cada peso lo contaba 3 veces antes de gastarlo. Lo escuché con esa sonrisa que había perfeccionado en 68 años de vida, la misma que usé cuando su padre se fue cuando él tenía 12 años, la misma que mantuve cuando trabajé doble turno durante su adolescencia, la misma que puse cuando pagué su universidad vendiendo las pocas joyas que tenía. Pero esta vez, detrás de esa sonrisa, algo se había movido. Algo que llevaba años dormido despertó con una frialdad que ni yo misma conocía. Maite, mi nieta de 16 años, era la única que me miraba con algo parecido a la comprensión. Sus ojos grandes y oscuros me observaban desde el otro lado de la mesa, como si pudiera leer en mi rostro lo que ni siquiera Jorge había notado. Ella sabía que algo había cambiado, aunque no supiera qué. Siempre fue la más inteligente de la familia, la única que heredó mi capacidad de ver más allá de las palabras. Mi hijo terminó su discurso con un suspiro teatral, como si hubiera liberado un peso enorme de sus hombros. Fernanda finalmente guardó el teléfono y asintió con esa expresión de superioridad que había perfeccionado desde que se casó con mi hijo. Como si fuera una revelación que Jorge finalmente hubiera puesto límites conmigo. Yo seguí sonriendo mientras recogía los platos sucios, mientras limpiaba la mesa que había puesto desde las 5 de la mañana, mientras guardaba las sobras en el refrigerador que había llenado el día anterior con su comida favorita. Cada movimiento era automático, pero mi mente ya estaba en otra parte. Ya estaba calculando, planeando, decidiendo. Cuando terminé de limpiar la cocina, Jorge y Fernanda ya se habían instalado en mi sofá a ver la televisión. Maite se acercó y me ayudó a secar los últimos platos, susurrándome que lo sentía mucho. Le acaricié la mejilla y le dije que no se preocupara, que todo estaba bien. Pero mientras guardaba el último vaso en el gabinete, ya sabía que esa noche sería la última que dormiría en esa casa sintiendo que mi vida le pertenecía a alguien más. Recordé entonces todas las veces que Jorge había llegado a mi casa con la mano extendida. Cuando se casó y necesitaba dinero para el enganche del departamento. Cuando nació Maite y yo pagué la clínica privada porque el seguro no cubría todo. Cuando perdió el trabajo hace 3 años y yo cubrí sus gastos durante 8 meses hasta que encontró otro empleo. Cada vez que llegaba con esa sonrisa que había heredado de su padre, esa sonrisa que yo conocía también porque significaba que necesitaba algo. Pero nunca había llegado con flores para el Día de las Madres. Nunca había llegado solo para preguntarme cómo estaba. Nunca había llegado para ofrecerme ayuda con algo. Siempre era yo quien llamaba, yo quien preguntaba, yo quien se preocupaba si no sabía de él en varios días. Y cuando finalmente aparecía, era para decirme que yo nunca había hecho nada por él. Fernanda se levantó del sofá y se acercó a la cocina, fingiendo ayudar mientras yo terminaba de limpiar. Me habló con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, preguntándome si podía cuidar a Maite el próximo fin de semana porque tenían planes. Como si fuera mi obligación. Como si mis planes no importaran. Como si a los 68 años mi única función fuera estar disponible para los demás. Le dije que por supuesto, que no se preocupara, que Maite siempre era bienvenida en mi casa. Pero mientras lo decía,
Una voz en mi cabeza me recordó que había prometido ir con mi amiga Elisa a ese nuevo spa que acababa de abrir en el centro comercial. Había ahorrado durante 2 meses para poder darme ese gusto, pero como siempre, los planes de mi familia eran más importantes que los míos. Jorge seguía en el sofá, cambiando de canal con el control remoto como si fuera el dueño de la casa. Como si el televisor no lo hubiera comprado yo con mi pensión del mes pasado. Como si la luz que consumía no saliera de mi recibo. Como si el techo bajo el cual estaba sentado no lo hubiera pagado yo con 30 años de trabajo. Observé a mi hijo desde la cocina, estudiando su rostro como si lo viera por primera vez. Había algo en su expresión que no había notado antes, una dureza que se había instalado en sus facciones sin que me diera cuenta. O tal vez siempre había estado ahí, pero yo había estado demasiado ocupada justificando sus acciones, demasiado ocupada siendo la madre perfecta que nunca exigía nada a cambio. Maite se acercó otra vez y me abrazó por la cintura, como hacía cuando era pequeña. Me susurró que me amaba y que sabía todo lo que había sacrificado por la familia. Sus palabras fueron como un bálsamo, pero también como una confirmación de lo que ya sabía, que si una niña de 16 años podía verlo, también podía verlo un hombre de 45. Jorge simplemente había elegido no ver. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cama con mi celular en las manos. Revisé los mensajes de mis amigas deseándome feliz Día de las Madres. Elisa me había enviado una foto desde el restaurante donde había ido a cenar con su hijo, ambos sonriendo. Paola me había mandado un video de las flores que su hija le había enviado al trabajo. Todas habían recibido algo, todas habían sido celebradas. Yo había recibido una lección sobre todo lo que nunca hice bien como madre. Pero mientras apagaba la luz y me acostaba entre las sábanas que había lavado y planchado esa misma mañana, una sonrisa diferente se dibujó en mi rostro. No era la sonrisa de resignación que había usado durante décadas. Era la sonrisa de alguien que finalmente había despertado. De alguien que había decidido que las cosas iban a cambiar, empezando por la mañana siguiente. Mi día comenzaba todos los días a las 5:30 de la mañana, no porque tuviera que trabajar, sino porque había convertido mi rutina en algo que me pertenecía completamente. A los 68 años, después de décadas de vivir para otros, había descubierto la importancia de tener horarios que nadie más conocía, espacios que nadie más podía invadir. Primero, mi café. No el café aguado que preparaba cuando Jorge y Fernanda venían a desayunar, sino mi café fuerte, cargado, servido en la taza de porcelana que había comprado el mes pasado solo para mí. Me sentaba en el balcón pequeño de mi apartamento, viendo la ciudad despertar mientras revisaba los mensajes de mis amigas en el grupo de WhatsApp que habíamos creado después de conocernos en las clases de aquaeróbicos. Elisa siempre era la primera en escribir. «Buenos días, guerreras», decía, y después enviaba alguna foto de su desayuno o de la vista desde su ventana. Paola respondía con una selfie sin maquillaje y el cabello revuelto, riéndose de sí misma. Maite, la más joven del grupo a los 62 años, mandaba algún meme que había encontrado en internet y que la hacía reír hasta las lágrimas. Ese lunes después del Día de las Madres, cuando vi sus mensajes preguntándome cómo había estado mi celebración, no supe qué responder. No podía decirles que mi hijo me había dicho que nunca había hecho nada por él. No podía admitir que había pasado el día cocinando para gente que me veía como una empleada doméstica gratuita. Así que solo puse un emoji de corazón y cambié de tema. Después del café, mi caminata. 3 kilómetros por el Parque Central, el mismo circuito que había empezado a hacer hace 2 años cuando el médico me dijo que necesitaba más ejercicio. Al principio era una tortura, pero ahora era mi momento de libertad. Conocía a todos los vendedores ambulantes, a las señoras que hacían ejercicio en el mismo horario, a los hombres que jugaban dominó bajo los árboles. Don Pedro, el vendedor de periódicos, siempre me guardaba el crucigrama dominical. Para la señora más inteligente del barrio, decía con una sonrisa desdentada que me alegraba el día. Doña Carmen, que vendía frutas picadas, me apartaba la mejor piña porque sabía que era mi favorita. Eran pequeños gestos de respeto y cariño que no recibía en mi propia casa. Regresaba a casa cerca de las 8, me duchaba, y después venía mi parte favorita del día, el salón de belleza. Iba 3 veces por semana, no porque fuera vanidosa, sino porque Lupita, mi estilista, se había convertido en una especie de terapeuta. Mientras me arreglaba las uñas o me ponía el tinte en el cabello, yo le contaba mi vida y ella me escuchaba con una atención que mis propios hijos nunca me dieron. Lupita tenía 40 años y 2 hijos adolescentes.
Me decía que yo era el ejemplo de la mujer que ella quería ser cuando llegara a mi edad, independiente, arreglada, con amigas, con planes propios. Señora Áurea, me decía mientras me secaba el cabello, usted es la prueba de que la vida no se acaba a los 60. Usted vive más que muchas mujeres de mi edad. Pero esa mañana, mientras Lupita me pintaba las uñas de un rosa suave, no pude evitar pensar en las palabras de Jorge. Me veía en el espejo del salón, con mi cabello recién arreglado, mis uñas perfectas, mi ropa coordinada, y me preguntaba si él tenía razón. Si todo lo que había hecho por él realmente no había sido suficiente. Señora Áurea, ¿está bien? La veo muy callada hoy, me preguntó Lupita mientras aplicaba el esmalte con precisión. Le sonreí y le dije que solo estaba pensando en cosas de la familia. Ella asintió con comprensión. Los hijos a veces no saben valorar lo que tienen hasta que lo pierden, me dijo, y sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza el resto del día. Después del salón, mi ritual de los lunes, el supermercado. Tenía mis horarios perfectamente calculados para evitar las multitudes. Conocía cada pasillo, cada oferta, cada empleado. Siempre compraba lo mismo, lo suficiente para mí, algo extra para cuando Jorge y Fernanda aparecían sin avisar, y los ingredientes para el postre que le llevaba a Maite cada semana. Pero ese lunes, mientras empujaba el carrito por los pasillos familiares, algo había cambiado. Pasé por la sección de carnes y no compré los filetes que Jorge prefería. Pasé por la sección de bebidas y no puse en el carrito las cervezas que Fernanda tomaba cuando venía a mi casa. Por primera vez en años, compré solo lo que yo necesitaba, lo que yo quería. En la fila para pagar, saqué mi celular y revisé mi cuenta bancaria. Había ahorrado más de lo que pensaba. Todos esos domingos cocinando para la familia, todos esos regalos de cumpleaños costosos, todas esas emergencias de Jorge que yo solucionaba con mi dinero, habían terminado. De repente, mi pensión parecía más que suficiente para una vida cómoda. Llegué a casa y guardé las compras en mi refrigerador, que por primera vez en años estaba organizado exactamente como me gustaba. No había espacio reservado para las sobras que Jorge siempre se llevaba, no había cervezas ocupando el lugar de mis yogures, no había la comida especial que Fernanda compraba y guardaba en mi casa porque en la suya no había espacio. Me preparé un almuerzo ligero y me senté a comer en silencio, algo que hacía muy pocas veces. Siempre estaba cocinando para alguien más, siempre estaba esperando que llegara alguien, siempre estaba preparando algo para llevar a casa de alguien. Pero ese día, comí sola, en mi mesa, con mi comida, viendo por la ventana cómo la vida seguía su curso normal. A las 3 de la tarde, hora exacta, mi teléfono sonó. Era Jorge. Mamá, ¿puedes hacerme un favor? No me saludó, no me preguntó cómo estaba, no mencionó nada sobre el día anterior. Solo necesitaba un favor. Como siempre. Dime, le respondí con la misma voz neutral que había usado el día anterior. Necesito que me cuides a Maite esta tarde. Fernanda tiene cita con el médico y yo tengo una reunión importante. Otra vez la misma historia. Otra vez yo como la solución automática a sus problemas. Lo siento, Jorge, pero hoy no puedo. Tengo planes, le dije, y fue la primera vez en años que le decía que no a algo relacionado con mi nieta. Se quedó callado por un momento. ¿Qué planes puedes tener que sean más importantes que cuidar a tu nieta? Ahí estaba otra vez. Esa pregunta que implicaba que mi vida no tenía valor si no era útil para la suya. Que mis actividades eran menos importantes que las suyas. Que a los 68 años, mi única función era estar disponible para resolver sus problemas. Tengo planes. Jorge, busca otra solución, le dije, y colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo. Era de algo que no había sentido en años. Poder. El poder de decir no. El poder de elegir. El poder de no tener que justificar cada decisión de mi vida ante alguien que nunca se había tomado la molestia de preguntarme qué quería yo. Esa tarde me puse mi vestido favorito, el azul que Jorge siempre decía que me hacía ver vieja, y salí a caminar por el centro comercial. No tenía planes específicos, pero había dicho la verdad. Tenía planes. Tenía planes de ser libre. Tenía planes de vivir para mí. Tenía planes de descubrir quién era Áurea Valdés cuando no estaba siendo la mamá de Jorge, la abuela de Maite, la suegra de Fernanda. En el centro comercial me encontré con Elisa, que salía de una tienda de ropa con una bolsa en la mano. ¿Áurea?
¿Qué haces aquí?, me preguntó sorprendida. Pensé que los lunes cuidabas a Maite. Cambié de planes, le dije, y esas 3 palabras sonaron como una declaración de independencia. La manipulación había comenzado tan gradualmente que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. O tal vez sí me había dado cuenta, pero había elegido ignorarla porque era más fácil ceder que enfrentar la verdad, que había criado a un hijo que me veía como un recurso, no como una persona. Todo empezó cuando Jorge se casó con Fernanda hace 8 años. Llegaron a mi casa un domingo, tomados de la mano, con esa sonrisa nerviosa que tienen las parejas cuando van a dar noticias importantes. Me dijeron que se casarían en 3 meses y que querían una boda pequeña pero elegante. Me sentí feliz por él. Por fin había encontrado a alguien que lo amara. Mamá, me dijo Jorge mientras Fernanda se servía un café en mi cocina como si fuera su casa, necesitamos que nos ayudes con algunos gastos de la boda. No es mucho, solo lo del salón y la comida. No era mucho. Solo mis ahorros de 2 años. Solo el dinero que había guardado para arreglar el techo que se filtraba cuando llovía. Solo lo que había planeado usar para ese viaje a Guadalajara que siempre había querido hacer. Pero cuando vi la cara de ilusión de Jorge, cuando Fernanda me abrazó y me llamó la mejor suegra del mundo, no pude decir que no. Saqué el dinero de mi cuenta de ahorros y pagué una boda que costó más que mi salario de 6 meses cuando trabajaba. Me dijeron que me lo pagarían cuando Jorge recibiera el bono de fin de año. El bono nunca llegó, o si llegó, nunca se mencionó. Después vino el departamento. Necesitaban un enganche para un lugar más grande porque Fernanda estaba embarazada. Mamá, tú sabes cómo está el mercado inmobiliario. Si no compramos ahora, después va a estar imposible, me explicó Jorge mientras me mostraba fotos del departamento en su teléfono. Era hermoso, moderno, con 2 recámaras y una cocina integral que brillaba como en las revistas. ¿Cuánto necesitan?, pregunté, aunque ya sabía que sería más de lo que tenía. Son 150,000 pesos, pero no te preocupes, en cuanto nos den el crédito hipotecario te pagamos todo de una vez. 150,000 pesos. Mi pensión completa durante 2 años. El dinero que había ahorrado trabajando fines de semana limpiando oficinas después de cumplir 60 años. Pero Fernanda puso su mano en su vientre abultado y me dijo, «Señora Áurea, queremos que nuestro bebé crezca en un lugar digno. Usted sabe lo importante que es eso». Como si el lugar donde Jorge había crecido no hubiera sido digno. Como si mi casita de 2 cuartos donde lo crié con tanto amor fuera algo de lo que avergonzarse. Volví a sacar el dinero. Volví a confiar en sus promesas. Cuando nació Maite, estaban tan ocupados con los gastos del bebé que el tema del pago nunca se mencionó. Y yo nunca lo mencioné porque no quería parecer interesada, no quería que pensaran que era una de esas suegras problemáticas que andan persiguiendo a los hijos por dinero. La manipulación se volvió más sutil con los años. Ya no pedían cantidades grandes de una vez. Ahora eran pequeñas emergencias constantes. El coche de Jorge se descompuso y necesitaba dinero para arreglarlo. Maite se enfermó y el medicamento no estaba cubierto por el seguro. Fernanda perdió su bolsa con todo el dinero de la quincena. Siempre había una razón urgente, siempre había una justificación perfecta. Mamá, sabes que odio pedirte dinero, pero no tenemos a quien más recurrir, se convirtió en la frase favorita de Jorge. Como si fuera doloroso para él. Como si yo debiera sentirme honrada de ser la primera opción cuando necesitaban algo. Como si mi billetera fuera un servicio de emergencias disponible las 24 horas. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor era la forma en que habían redefinido mi papel en sus vidas. Ya no era la abuela que visitaban porque querían estar conmigo. Era la niñera gratuita que estaba disponible siempre que tenían planes. Ya no era la suegra que recibía respeto y consideración. Era el servicio de catering que aparecía con comida preparada cada vez que no tenían ganas de cocinar. Mamá, ¿puedes venir a cuidar a Maite? Tenemos una cena importante. Mamá, ¿puedes hacer tu mole para la cena de esta noche? Fernanda invitó a sus amigas y quiere impresionarlas. Mamá, ¿puedes quedarte con Maite todo el fin de semana? Necesitamos tiempo para nosotros. Nunca era ¿te gustaría pasar tiempo con Maite? ¿O tienes ganas de cocinar para nosotros? Siempre era una necesidad de ellos que yo tenía que resolver. Siempre era mi obligación, nunca mi elección. Fernanda había perfeccionado el arte de la manipulación emocional.
Me llamaba mami cuando necesitaba algo, me decía que era la única persona en quien confiaba para cuidar a Maite, me repetía constantemente lo afortunada que era de tener una suegra tan dedicada. Pero cuando no necesitaba nada, apenas me dirigía la palabra. Mami, usted sabe que Maite la adora. Nosotros no confiamos en cualquier persona para cuidarla. Usted es especial para nosotros, me decía mientras me entregaba a mi nieta un viernes por la noche y se iba con Jorge a algún evento social al que yo nunca era invitada. Y yo caía en la trampa una y otra vez porque la parte sobre Maite era cierta. Mi nieta sí me adoraba, y yo la adoraba a ella. Pero con el tiempo me di cuenta de que Jorge y Fernanda habían convertido mi amor por Maite en una herramienta de control. Sabían que no les podía decir que no si se trataba de ella, así que siempre era por Maite que necesitaban mi ayuda. El colmo llegó el año pasado, cuando Jorge perdió su trabajo. No me lo dijeron directamente, por supuesto. Primero empezaron a llegar más seguido a comer a mi casa. Después, Jorge comenzó a pedirme dinero prestado para gastos menores. Después, Fernanda empezó a hacer las compras del supermercado con mi tarjeta porque así podíamos aprovechar los puntos. Durante 8 meses mantuve a una familia de 3 personas con mi pensión. 8 meses en los que mi refrigerador estaba lleno de comida que yo compraba pero que ellos consumían. 8 meses en los que mi casa se convirtió en su comedor diario. 8 meses en los que cada peso que yo había ahorrado para mi vejez se fue en mantener un estilo de vida que ellos no podían pagar. Cuando Jorge finalmente consiguió otro trabajo, no hubo una conversación sobre reembolsos. No hubo un reconocimiento de lo que yo había sacrificado. Solo un gracias, ma. Sabías que podíamos contar contigo, dicho de pasada mientras se servía un plato de la comida que yo había cocinado con el dinero que yo había ganado. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la forma en que me hablaban cuando necesitaban algo versus cuando no necesitaban nada. Cuando necesitaban dinero, yo era la mejor mamá del mundo. Cuando necesitaban que cuidara a Maite, yo era la abuela más dedicada que podía existir. Cuando necesitaban comida, yo era una cocinera increíble. Pero cuando no necesitaban nada, mis opiniones no importaban. Mis sentimientos no se tomaban en cuenta. Mis planes se cancelaban sin consulta. Mi tiempo se daba por sentado. Mi vida se veía como algo que existía únicamente para servirles a ellos. El Día de las Madres había sido la culminación de años de pequeñas humillaciones, de pequeñas tomas de poder, de pequeñas redefiniciones de quién era yo en la vida de mi hijo. Ya no era su madre. Era su empleada. Y como toda buena empleada, se esperaba que trabajara sin quejarse, que estuviera disponible siempre, y que nunca pidiera un aumento o mejores condiciones. Pero ese lunes, mientras caminaba por el centro comercial con Elisa, algo había cambiado. Por primera vez en años, me había atrevido a decir tengo planes sin especificar cuáles eran esos planes. Por primera vez, había puesto mis deseos por encima de las necesidades de Jorge. Y se sentía como el primer día del resto de mi vida. El miércoles por la mañana, Jorge llegó a mi casa sin avisar. Yo estaba desayunando tranquilamente, aún en mi bata de casa, cuando escuché su llave en la cerradura. Sí, tenía llave de mi casa. Se la había dado hace años para emergencias, pero con el tiempo se había convertido en su pase libre para entrar cuando se le antojara. Entró como una tromba, con esa cara de fastidio que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Fernanda venía detrás, cargando a Maite que obviamente se había enfermado en la madrugada. Mi nieta tenía fiebre y tosía, pero lo que más me llamó la atención era la cara de cansancio que tenía Fernanda. No el cansancio de cuidar a un niño enfermo, sino el cansancio de quien había estado despierta toda la noche discutiendo. Mamá, necesitamos que cuides a Maite hoy. Está enferma y no podemos faltar al trabajo, me dijo Jorge sin siquiera saludarme. No me preguntó si podía, no me preguntó si tenía planes, no me preguntó cómo estaba yo. Solo necesitaba que resolviera su problema. Buenos días, Jorge. Buenos días, Fernanda, les dije mientras me levantaba a abrazar a mi nieta. ¿Cómo te sientes, mi amor? Maite se acurrucó contra mí y susurró que le dolía la garganta. Le toqué la frente y efectivamente tenía fiebre. La pobrecita necesitaba cuidados, pero algo en la actitud de sus padres me molestó profundamente. No era preocupación por su hija lo que veía en sus caras. Era molestia por la inconveniencia que representaba tener una niña enferma. Por supuesto que puedo cuidar a Maite, les dije,
pero necesito que me dejen dinero para el médico y las medicinas. Jorge frunció el ceño. ¿No puedes adelantarlo tú? Te pagamos después. Ahí estaba otra vez. La expectativa de que yo fuera el banco familiar, disponible para financiar todo lo que ellos no habían planeado. Pero esta vez, algo en mi interior se reveló. No, Jorge, no puedo adelantarlo. Si quieren que cuide a Maite, necesitan dejarme dinero para sus gastos médicos, le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Fernanda y Jorge se miraron con una expresión que no había visto antes. Era como si no pudieran procesar que yo les hubiera puesto una condición. Como si fuera inconcebible que yo no estuviera automáticamente disponible para resolver todos sus problemas sin costo alguno. Mamá, no entiendo por qué estás actuando así, me dijo Jorge con esa voz que usaba cuando quería hacerme sentir culpable. Nunca has tenido problema con ayudarnos. ¿Qué te pasa últimamente? ¿Qué me pasaba? Me pasaba que había despertado. Me pasaba que había empezado a ver la diferencia entre ser una madre amorosa y ser una empleada gratuita. Me pasaba que estaba cansada de que mi vida girara alrededor de resolver los problemas que ellos no querían resolver. No me pasa nada, Jorge. Solo estoy estableciendo límites que debía haber puesto hace años, le respondí mientras acariciaba el cabello de Maite. Límites. Fernanda habló por primera vez desde que había llegado. Señora Áurea, usted nunca había hablado de límites. Nosotros pensamos que le gustaba ayudarnos. Me gustaba ayudarlos. O me había gustado, cuando sentía que era una elección y no una obligación. Cuando sentía que era apreciada y no dada por sentada. Cuando sentía que era valorada como persona y no solo como una solución conveniente. Me gusta ayudar cuando es mi decisión hacerlo, les dije. No cuando se da por sentado que lo haré sin importar mis propios planes o necesidades. Jorge se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba frustrado. Mamá, no tenemos tiempo para esta conversación. ¿Puedes cuidar a Maite o no? La pregunta estaba planteada como si fuera simple, como si fuera solo cuestión de sí o no. Pero ambos sabíamos que no era así. Era una prueba. Una prueba para ver si yo seguía siendo la madre manipulable de siempre, o si realmente había cambiado. Puedo cuidar a Maite si me dejan 500 pesos para el médico y las medicinas, repetí. 500 pesos por cuidar a tu propia nieta. Jorge alzó la voz. Mamá, eso es ridículo. Nunca me has cobrado por cuidarla. No te estoy cobrando por cuidarla, Jorge. Te estoy pidiendo dinero para los gastos médicos de tu hija. Gastos que tú deberías cubrir como su padre. Fernanda sacó su cartera con movimientos bruscos y puso 500 pesos sobre mi mesa de comedor. Aquí está su dinero, me dijo con un tono que dejaba claro que pensaba que yo estaba siendo ridícula. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue lo que Jorge dijo después. No sé qué te pasa, mamá, pero esto no es normal. Las madres no les cobran a sus hijos por ayudarlos. Las abuelas no piden dinero para cuidar a sus nietos. Estás actuando de una forma muy rara, y francamente, me preocupa tu estado mental. Mi estado mental. Como si estar cansada de ser abusada fuera una enfermedad. Como si poner límites fuera síntoma de locura. Como si exigir respeto fuera evidencia de deterioro cognitivo. Mi estado mental está perfectamente bien, Jorge, le dije con una calma que contrastaba con la tormenta que sentía por dentro. Lo que está pasando es que finalmente estoy actuando como debía haber actuado desde hace años. Se fueron dando un portazo que despertó a todos los vecinos. Maite, que había presenciado toda la discusión en mis brazos, me miró con sus ojos grandes y preguntó, «Abuela, ¿por qué papá estaba enojado contigo?» Le expliqué con palabras que pudiera entender que a veces los adultos necesitan hablar sobre las reglas de convivencia, y que no tenían nada que ver con ella. Pero por dentro, mi corazón se estaba rompiendo en pedazos. No por Jorge y su rabieta, sino por Maite, que estaba aprendiendo que así se trataba a las personas que te aman incondicionalmente. Llevé a Maite al médico y confirmamos que tenía una infección de garganta. Compramos las medicinas y pasamos el día viendo películas en mi sofá, ella acurrucada contra mí mientras le daba sorbitos de té con miel. Era hermoso tener ese tiempo con ella, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado esa mañana. Jorge había usado las palabras exactas que sabía que me dolerían más. Las madres no les cobran a sus hijos.
Las abuelas no piden dinero. Como si hubiera un manual de comportamiento para madres y abuelas que dijera que teníamos que estar disponibles gratuitamente las 24 horas del día. Como si nuestras propias necesidades y límites fueran negociables. Pero lo que más me dolió fue la insinuación sobre mi estado mental. Jorge sabía que esa era mi mayor preocupación a los 68 años. Sabía que cada vez que olvidaba algo o me confundía con algún nombre, me aterrorizaba la posibilidad de estar perdiendo la razón. Y había usado ese miedo contra mí, como un arma para hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad. Esa tarde, cuando Jorge y Fernanda vinieron a recoger a Maite, ninguno de los dos me dirigió la palabra. Jorge entró, tomó a su hija, y se fueron sin decir gracias por cuidarla, sin preguntar cómo había estado, sin reconocer que yo había pasado todo el día atendiendo a su hija enferma con mi propio tiempo y energía. Pero antes de irse, Jorge se volteó y me dijo: «Mamá, espero que reflexiones sobre tu actitud. No me gusta verte así. No es la madre que yo conozco». Y tenía razón. No era la madre que él conocía. La madre que él conocía era alguien que se tragaba sus sentimientos, que nunca protestaba, que siempre decía sí, que nunca pedía nada a cambio. La madre que él conocía era alguien que había perdido su identidad en el proceso de criar a un hijo que ahora la veía como un recurso disponible. Pero la mujer que estaba empezando a emerger era alguien diferente. Era alguien que tenía valor propio más allá de su utilidad para otros. Era alguien que merecía respeto, consideración y reciprocidad en sus relaciones. Era alguien que había decidido que 30 años de abnegación habían sido suficientes. Esa noche, mientras lavaba los platos que habíamos usado Maite y yo, me di cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Ya no podía pretender que las cosas estaban bien. Ya no podía seguir siendo la madre conveniente que Jorge necesitaba. Ya no podía seguir sacrificando mi dignidad en el altar del amor maternal mal entendido. Por primera vez en décadas, me sentí completamente sola. Pero también, por primera vez en décadas, me sentí completamente libre. El jueves por la mañana tomé la decisión más importante de los últimos 20 años de mi vida. Me levanté a las 5:30 como siempre, pero en lugar de seguir mi rutina habitual, me senté frente a mi computadora con una taza de café y una determinación que no había sentido nunca. Primero, cambié todas mis contraseñas. La del banco, la de mis cuentas de ahorro, la del correo electrónico, la de las redes sociales. Jorge había insistido años atrás en tener acceso a mis cuentas por si pasaba algo, y yo, como siempre, había cedido. Pero ese día me di cuenta de que un hombre de 45 años no necesitaba tener control sobre las finanzas de su madre de 68. Después llamé al banco. «Buenos días. Habla Aurea Valdés. Necesito información sobre mis opciones de inversión». La ejecutiva de cuentas me citó para esa misma tarde. Llevaba años con dinero guardado en cuentas de ahorro que apenas generaban intereses porque Jorge me había convencido de que era más seguro tenerlo disponible. Disponible para sus emergencias, por supuesto. Luego marqué el número de la licenciada Paola Rocha, una abogada que había conocido en las clases de aquaeróbicos. Paola tenía mi edad y se había especializado en derecho familiar después de divorciarse a los 55 años. «Aurea, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?», me saludó con esa calidez que la caracterizaba. «Paola, necesito una consulta legal. ¿Tienes tiempo esta semana?», le pregunté, sorprendiéndome a mí misma por lo firme que sonaba mi voz. «Por supuesto. Es algo urgente». «Digamos que es algo que debía haber resuelto hace años», le respondí. «Quedamos de vernos el viernes por la mañana». Paola me explicó que necesitaríamos revisar todos mis documentos legales: testamento, poderes notariales, beneficiarios de seguros, escrituras de propiedades. «Aurea, muchas mujeres de nuestra edad descubren que han dado demasiado control legal a sus hijos sin darse cuenta. Es muy común y tiene solución», me dijo. Después de colgar con Paola, me quedé mirando mi teléfono durante varios minutos. Sabía cuál tenía que ser mi siguiente llamada, pero me tomó valor hacerla. Finalmente marqué el número de mi hermana Elena, que vivía en Monterrey y con quien había perdido contacto años atrás por culpa de Jorge. Elena y Jorge nunca se habían llevado bien. Ella siempre había dicho que mi hijo era manipulador y aprovechado, pero yo había interpretado sus comentarios como celos o resentimiento. Habían pasado 3 años desde la última vez que hablamos, después de una discusión terrible en la que Jorge me había obligado a elegir entre él y ella. «Aurea».
La voz de Elena sonaba sorprendida pero feliz. No puedo creer que seas tú. ¿Cómo estás, hermana? Elena, tengo muchas cosas que contarte. Y muchas cosas de las que disculparme, le dije, sintiendo como las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. Hablamos durante 2 horas. Le conté todo, las manipulaciones de Jorge, el dinero que había gastado en él, las humillaciones constantes, el Día de las Madres, la pelea del miércoles. Elena me escuchó sin interrumpir, sin decir te lo dije, sin reprocharme los años de silencio. Áurea, lo que me cuentas no me sorprende, pero me duele mucho que hayas pasado por esto sola, me dijo cuando terminé mi relato. Jorge siempre fue así, desde niño. ¿Recuerdas cuando tenía 10 años y convenció a mamá de que le comprara esa bicicleta carísima prometiendo que sacaría mejores calificaciones? Nunca cambió sus notas, pero se quedó con la bicicleta. Sí lo recordaba. Y recordé también cómo había justificado ese comportamiento, cómo había justificado tantos otros a lo largo de los años. Era solo un niño, había dicho entonces. Ya va a madurar, había repetido durante su adolescencia. Está pasando por una etapa difícil, había explicado durante sus 20 años. El trabajo lo tiene estresado, había racionalizado durante sus 30 años. A los 45 años, Jorge ya no tenía excusa. Era un hombre adulto que había elegido conscientemente aprovecharse de mi amor maternal. Elena, ¿puedo pedirte un favor enorme? Le dije, sabiendo que mi hermana nunca me había negado nada, a diferencia de otras personas en mi vida. Lo que necesites. Áurea. Sabes que puedes contar conmigo. ¿Puedo ir a quedarme contigo unos días? Necesito distancia para pensar con claridad, y necesito estar con alguien que me recuerde quién soy cuando no estoy siendo la mamá de Jorge. Elena no dudó ni un segundo. Esta es tu casa, hermana. Ven cuando quieras y quédate todo el tiempo que necesites. Después de colgar con Elena, me senté en mi sala y miré alrededor. Mi departamento reflejaba años de vivir para otros. Los muebles que Jorge había elegido porque se veían más modernos. Los colores que Fernanda había sugerido porque estaban de moda. Las fotos familiares donde yo siempre aparecía sirviendo comida o cargando a Maite, nunca como el centro de atención. Me levanté y caminé hasta mi closet. En el fondo, guardada en una bolsa de plástico, estaba la maleta que había comprado hace 5 años para el viaje a Europa que nunca hice porque Jorge tuvo una emergencia financiera. La saqué, la limpié, y empecé a empacar. No llevé mucho. Ropa cómoda, mis medicamentos, algunos libros que había querido leer pero nunca tenía tiempo porque siempre estaba ocupada resolviendo problemas ajenos. Y una foto, la única foto que tenía donde aparecía sola, sonriendo genuinamente. Era del año pasado, cuando Elisa me había convencido de tomarme una selfie después de nuestra clase de aquaeróbicos. Me veía feliz, relajada, como la mujer que podría ser si no estuviera constantemente preocupada por las necesidades de otros. Esa tarde fui al banco y moví la mayor parte de mis ahorros a una cuenta de inversión que solo yo podía manejar. También abrí una cuenta nueva en un banco diferente, donde Jorge no tendría acceso ni siquiera sabría que existía. La ejecutiva me felicitó por tomar control de mis finanzas a mi edad. Muchas mujeres nunca dan este paso, me dijo. Es admirable que lo haga usted. Por la noche, escribí una carta. No una carta larga ni dramática, solo unas líneas claras y directas. Jorge, me voy unos días a reflexionar sobre nuestra relación. Durante este tiempo, no estaré disponible para emergencias, favores o cuidado de niños. Necesito espacio para pensar en lo que quiero para el resto de mi vida. Te amo, pero ya no puedo seguir viviendo como si mi único valor fuera la utilidad que tengo para ti. Cuando regrese, espero que podamos tener una conversación honesta sobre cómo queremos relacionarnos de aquí en adelante. Áurea. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, junto con las llaves de repuesto de mi casa. Si Jorge quería seguir teniendo acceso a mi hogar, tendría que ganárselo con respeto y consideración, no dándolo por sentado. El viernes por la mañana, antes de irme a la cita con Paola, llamé a Elisa y le expliqué la situación. Áurea, me da mucho gusto que finalmente hayas tomado esta decisión, me dijo. Todas en el grupo hemos estado preocupadas por ti. Se nota cuando alguien no está viviendo para sí misma. ¿Todas habían notado lo que yo había tardado décadas en ver?
¿Era tan obvio que había perdido mi identidad en el proceso de ser la madre perfecta? ¿Estaré haciendo lo correcto, Elisa?, le pregunté, sintiendo por primera vez dudas sobre mi decisión. Áurea, a los 68 años tienes derecho a vivir para ti. Tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a que te respeten. Si eso está mal, entonces no sé qué está bien. La cita con Paola fue reveladora. Revisamos todos mis documentos legales y descubrimos que, efectivamente, Jorge tenía demasiado poder sobre mis decisiones financieras y médicas. Esto es muy común, me explicó Paola. Los hijos convencen a las madres de que es, por su propio bien, pero en realidad es una forma de control. Firmamos nuevos documentos. Revoqué todos los poderes que le había dado a Jorge y los transferí a Elena, que era mayor que yo por 2 años pero tenía una relación más sana conmigo. También actualicé mi testamento, distribuyendo mis bienes de manera más equitativa y dejando instrucciones claras sobre mis deseos. Áurea, me dijo Paola antes de despedirnos, lo que está haciendo requiere mucho valor. Muchas mujeres se quedan atrapadas en relaciones tóxicas con sus hijos porque sienten que es su deber maternal. Usted está demostrando que el amor verdadero a veces requiere límites. Esa tarde tomé el autobús a Monterrey. Mientras veía pasar el paisaje por la ventanilla, sentí algo que no había experimentado en años: emoción por el futuro. Por primera vez en décadas, no sabía exactamente qué iba a pasar, pero sabía que fuera lo que fuera, sería decisión mía. Mi teléfono sonó varias veces durante el viaje. Era Jorge, por supuesto. No contesté. Había llegado el momento de que aprendiera a resolver sus problemas sin recurrir automáticamente a mí. Cuando Elena me recibió en la estación de autobuses, me abrazó como si hubieran pasado días en lugar de años. «Bienvenida a casa, hermana», me dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente bienvenida en algún lugar. El lunes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente con Elena en su terraza con vista a las montañas de Monterrey, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Jorge había llamado 17 veces desde el viernes, había enviado 32 mensajes de texto, y había dejado 8 mensajes de voz que yo no había escuchado. «¿No vas a contestar?», me preguntó Elena, señalando mi teléfono que vibraba otra vez sobre la mesa. «No. Por primera vez en mi vida, Jorge va a tener que resolver sus problemas sin mi ayuda inmediata», le respondí, sorprendiéndome por lo tranquila que me sentía. Pero Elena tenía una sonrisa traviesa en la cara. «¿Sabes qué? Creo que es hora de que sepas algunas cosas que han estado pasando mientras tú has estado ausente». Mi hermana sacó su propio teléfono y me mostró la pantalla. Tenía abierto el perfil de Facebook de Fernanda. «Mira esto», me dijo, señalando una publicación que había subido el sábado por la noche. Era una foto de Jorge lavando platos en su cocina, con una expresión de total confusión en la cara. El texto decía: «Cuando tu suegra desaparece sin avisar y tienes que aprender a ser adulto a los 45 años. Almohadilla mariditos inútiles, almohadilla donde está mi suegra, almohadilla sos». Elena siguió mostrándome más publicaciones. Fernanda había documentado todo el fin de semana, Jorge quemando la cena del viernes, ella teniendo que cancelar sus planes del sábado porque no había nadie que cuidara a Maite, los dos discutiendo en el supermercado porque ninguno sabía qué comprar para el desayuno. «Pero esto no es lo mejor», me dijo Elena con una sonrisa aún más amplia. «Mira los comentarios». Los comentarios de las amigas de Fernanda eran devastadores. «Ay, amiga, ¿en serio tu esposo no sabe cocinar a los 45 años? ¿Tu suegra los mantiene? Girl, red flag. Mi esposo cocina desde los 20, never settle for less. ¿Por qué publicas esto? Te estás humillando sola». Pero el comentario que más me impactó fue de una mujer llamada Carmen, que aparentemente era compañera de trabajo de Fernanda. «Fer, llevamos 5 años trabajando juntas y siempre me has dicho que tu suegra es muy entrometida y que desearías que los dejara en paz. Now que te deja en paz, ¿te quejas? Make it make sense». Elena siguió navegando y encontró más tesoros. Jorge había publicado en su propia página una foto de Maite llorando, con el texto: «Cuando tu mamá decide desaparecer y tu hija pregunta por su abuela». Algunas personas no entienden las responsabilidades familiares. Los comentarios en esa publicación fueron aún más brutales. Un amigo de la infancia de Jorge escribió: «Bro, ¿qué le hiciste a tu jefa?
La señora Áurea siempre fue un amor conmigo cuando éramos chavos. Otro comentó, Jorge, Mavi si la trataras mejor no se habría ido. Just saying. Y el que más me dolió, pero también me validó, fue de una mujer que aparentemente conocía bien la situación. Jorge Valdés, tu mamá te crió sola, pagó tu universidad y ha estado subsidiando tu vida adulta por años. Que tengas la cara de venir a quejarte en redes sociales cuando ella finalmente pone límites dice mucho de ti y nada de ella. Elena, ¿de dónde sacaste todo esto?, le pregunté, fascinada y horrorizada al mismo tiempo. Tengo mis contactos, me dijo guiñándome el ojo. Resulta que Lupita, tu estilista, es prima de mi vecina. Y Lupita está furiosa con Jorge por cómo te ha tratado. Ella ha estado monitoreando las redes sociales y recopilando evidencia de lo ridículos que se ven sin ti. Mi hermana me mostró capturas de pantalla que Lupita había estado enviando a su prima. Mensajes de texto donde Fernanda le preguntaba a sus amigas cómo se cocinaba el arroz. Fotos de Jorge en el supermercado llamando por teléfono para preguntar qué marca de detergente compraba yo. Un video de Maite preguntándole a su papá por qué no sabía hacer las trenzas que la abuela le hacía. Pero lo mejor, continuó Elena, es que aparentemente Jorge fue a buscar ayuda a casa de tu comadre Esperanza el domingo. Esperanza era mi mejor amiga desde hacía 20 años, la madrina de confirmación de Jorge. Elena me contó que Jorge había llegado a casa de Esperanza exigiendo que le dijera dónde estaba yo, como si ella fuera mi empleada o mi secretaria. Esperanza le dijo que no tenía idea de dónde estabas, que por primera vez en años te veías feliz en las fotos que había subido desde Monterrey, y que tal vez era hora de que él reflexionara sobre por qué su madre había decidido irse sin decirle a dónde, me relató Elena. ¿Jorge le gritó a Esperanza?, pregunté, conociendo el temperamento de mi hijo cuando no conseguía lo que quería. Le gritó. Le dijo que era una mala amiga por no convencerte de regresar. Le dijo que yo te había lavado el cerebro. Le dijo que todas ustedes eran viejas chismosas que no entendían la dinámica familiar moderna. Elena hizo una pausa dramática. Esperanza le respondió que la única persona que no entendía las dinámicas familiares era él, que había confundido tener una madre amorosa con tener una empleada doméstica gratuita, y que era hora de que aprendiera la diferencia. Me quedé callada procesando toda esta información. Por un lado, me dolía saber que Jorge estaba pasando por dificultades. Por otro lado, me llenaba de satisfacción saber que finalmente estaba experimentando las consecuencias de haber dado por sentada mi presencia en su vida. Hay más, continuó Elena. Resulta que el jefe de Jorge lo llamó este lunes por la mañana. Aparentemente, Jorge había pedido 3 días de permiso de emergencia familiar la semana pasada, diciendo que tú estabas enferma y él tenía que cuidarte. ¿Qué? No podía creer lo que estaba escuchando. Cuando el jefe vio las publicaciones de Jorge en redes sociales, se dio cuenta de que había mentido sobre la emergencia familiar. Jorge está en problemas en el trabajo por faltar con pretextos falsos. La ironía era perfecta. Jorge había usado mi supuesta enfermedad como excusa para faltar al trabajo, probablemente para hacer algo que le convenía más. Pero sus propias publicaciones en redes sociales lo habían delatado, mostrando que yo no estaba enferma, sino que había decidido irme porque estaba cansada de él. Elena, ¿crees que estoy siendo muy cruel?, le pregunté, sintiendo por primera vez una pizca de duda sobre mi decisión. Mi hermana me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Áurea, ¿tú sabías que Jorge les había dicho a todos sus amigos que tú eras muy dependiente de él? ¿Qué les contaba que tenías que vivir cerca de él porque no podías cuidarte sola? ¿Qué había inventado toda una narrativa donde él era el hijo sacrificado que tenía que mantener a su madre necesitada? No, no lo sabía. Pero explicaba muchas cosas. Explicaba por qué las esposas de los amigos de Jorge siempre me miraban con lástima cuando me veían. Explicaba por qué Fernanda a veces me hablaba como si fuera una anciana frágil que necesitaba protección. Explicaba por qué Jorge siempre presentaba sus visitas a mi casa como actos de caridad en lugar de lo que realmente eran, expediciones para obtener comida gratis, dinero prestado o servicios de niñera. Jorge ha estado manipulando tu imagen pública para justificar cómo te trata, me explicó Elena. Ha construido una narrativa donde él es el héroe y tú eres la carga. Pero ahora que te fuiste, esa narrativa se está desmoronando. Todo el mundo puede ver quién realmente dependía de quién. Esa tarde, mientras Elena y yo caminábamos por el centro de Monterrey, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar.
Señora Áurea. Era una voz femenina joven que no identificaba. Sí, ¿quién habla? Soy Patricia, la directora de la escuela de Maite. Disculpe que la moleste, pero necesitaba hablar con usted. Mi corazón se aceleró. ¿Está bien, Maite? ¿Pasó algo? Maite está bien físicamente, pero estamos preocupados. Desde el viernes no ha hecho tarea, está muy distraída en clase, y hoy le dijo a su maestra que su abuela había desaparecido y que sus papás estaban muy enojados. La maestra me pidió que la llamara para saber si había alguna situación familiar que debíamos conocer. Me quedé callada por un momento, procesando que mi ausencia había afectado tanto a Maite que se notaba en la escuela. Señora Patricia, no he desaparecido. Estoy visitando a mi hermana en Monterrey. Es normal que Maite esté un poco confundida porque generalmente le aviso cuando voy a viajar, pero esta vez necesitaba tomarme un descanso sin tener que coordinar con toda la familia. Entiendo perfectamente, señora Áurea. Como educadora, he visto muchas situaciones donde los abuelos necesitan poner límites sanos. Lo que me preocupa es que los padres de Maite no le han explicado la situación de manera apropiada para su edad. ¿Sería posible que usted hablara con ella? Creo que le haría bien escuchar de usted que está bien y que no está enojada con ella. Por supuesto que hablaría con Maite. Mi nieta no tenía la culpa de los problemas entre Jorge y yo. Pero también me di cuenta de que esta era una oportunidad perfecta para que Jorge y Fernanda aprendieran lo que significaba realmente ser padres responsables, incluyendo la parte de explicarle a su hija las situaciones familiares de manera apropiada. Señora Patricia, voy a llamar a Maite esta noche para tranquilizarla. Pero también creo que sería bueno que los padres recibieran orientación sobre cómo manejar esta situación con ella. Maite necesita entender que los adultos a veces necesitan tiempo para resolver sus diferencias, y que eso no significa que alguien ha abandonado a la familia. Después de colgar, Elena me miró con admiración. Áurea, manejaste esa llamada como toda una profesional. No te responsabilizaste por los errores de Jorge y Fernanda, pero tampoco abandonaste a Maite. Perfecto. Esa noche llamé a mi nieta. Su voz sonaba pequeña y asustada cuando contestó el teléfono. Abuela, ¿dónde estás? Papá dice que te fuiste porque estás enojada con nosotros. Mi amor, estoy en Monterrey visitando a mi hermana Elena. ¿Te acuerdas de ella? Te he enseñado fotos. Y no estoy enojada contigo para nada. Tú eres mi nieta adorada y eso nunca va a cambiar. Pero estás enojada con papá. Era una pregunta compleja para una niña de 16 años, pero merecía una respuesta honesta. Maite, a veces los adultos necesitamos tomar tiempo para pensar sobre cómo nos tratamos unos a otros. No es que esté enojada, es que necesito que tu papá y yo aprendamos a tener una relación más respetuosa. ¿Entiendes? Creo que sí. Como cuando tú me dices que piense en lo que hice mal antes de disculparme. Exactamente como eso. Mi nieta era más sabia de lo que Jorge había sido nunca. El miércoles por la mañana, Jorge finalmente hizo lo que debió haber hecho desde el viernes. Me llamó para disculparse. Pero no fue la disculpa que yo esperaba. Mamá, ya entendí el mensaje. Ya sé que quieres más atención y reconocimiento. Pero esto ya se está saliendo de control. Maite está sufriendo, yo estoy teniendo problemas en el trabajo, y Fernanda está muy estresada. ¿No crees que ya fue suficiente drama? Drama. Mi necesidad de respeto y dignidad era drama para él. Mi decisión de poner límites después de décadas de abuso emocional era una pataleta que ya había durado demasiado. Respiré profundo antes de responder. Jorge, no es drama. Es una decisión consciente de cambiar la dinámica de nuestra relación, le dije con una calma que me sorprendió. Mira, mamá, entiendo que te sientes un poco desatendida. Todos tenemos vidas ocupadas y a veces se nos olvida agradecerte todo lo que haces. Pero desaparecer sin avisar no es la forma adulta de manejar las cosas. ¿Forma adulta? Un hombre de 45 años que no sabía cocinar para su familia, que mentía en el trabajo sobre emergencias familiares, que exponía sus problemas matrimoniales en redes sociales, me estaba dando lecciones sobre madurez. Jorge, regreso a la ciudad el viernes. El sábado por la tarde podemos hablar en persona si quieres. Pero necesito que entiendas que no voy a volver a la dinámica anterior. ¿Qué dinámica anterior? Mamá, somos una familia normal.
Las familias se ayudan entre sí. Las familias sanas se ayudan mutuamente, Jorge. La palabra clave es mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí con algo? Se quedó callado por varios segundos. Mamá, yo te ayudo todo el tiempo. Te llevo al doctor cuando necesitas. Te arreglo cosas de la casa. Jorge, la última vez que me llevaste al médico fue hace 2 años, cuando tu coche estaba en el taller y necesitabas que te prestara el mío. Y la última vez que arreglaste algo en mi casa rompiste mi lavadora y me tocó pagar la reparación a mí. Otra pausa larga. Bueno, pero tú sabes que siempre puedes contar conmigo si necesitas algo importante. Como cuando me diagnosticaron diabetes el año pasado y estuve 3 días en el hospital. ¿Dónde estabas tú? Mamá, ese fin de semana tenía el torneo de golf con mis amigos. Ya habíamos pagado la inscripción. Exacto, Jorge. Un torneo de golf era más importante que acompañar a tu madre diabética en el hospital. Pero cuando tú tuviste gripe, yo cancelé mis planes y fui a cuidarte por 1 semana. No sabía qué responder a eso porque era absolutamente cierto, y ambos lo sabíamos. Mamá, no entiendo qué quieres que haga. No puedo cambiar el pasado, me dijo finalmente. No quiero que cambies el pasado, Jorge. Quiero que cambies el presente. Y el futuro. Colgué antes de que pudiera seguir argumentando. Elena, que había escuchado toda la conversación desde la cocina, se acercó con 2 tazas de café. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como si estuviera hablando con alguien que no me conoce en absoluto, le respondí. Jorge realmente cree que hemos tenido una relación familiar normal y sana. No puede ver que lo que él llama ayuda familiar es en realidad explotación emocional y económica. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Esperanza, mi comadre. Áurea, tengo que contarte lo que pasó anoche, me dijo sin preámbulos. Jorge fue otra vez a mi casa, pero esta vez llegó con Fernanda y Maite. ¿Qué quería ahora? Querían que yo organizara una intervención familiar para convencerte de regresar. Fernanda tenía toda una presentación preparada sobre cómo las abuelas que abandonan a sus familias causan trauma psicológico en los nietos. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una intervención? Como si fuera alcohólica o drogadicta. Exactamente así. Jorge dijo que habías tenido un episodio y que necesitabas ayuda profesional para entender tus responsabilidades familiares. Fernanda agregó que tu comportamiento era típico de mujeres de tu edad que se sienten invisibles y que hacen drama para llamar la atención. Me quedé callada, procesando la magnitud de la manipulación que estaban intentando. Pero lo peor, Áurea, fue lo que le dijeron a Maite delante de mí. Le dijeron que su abuela estaba confundida y enferma, y que por eso había abandonado a la familia. La pobre niña estaba llorando preguntando si ibas a morir como su otro abuelo. Eso fue lo que me rompió el corazón completamente. Estaban usando a mi nieta como un arma emocional, llenándola de miedo y confusión para manipularme a mí. ¿Qué les dijiste, Esperanza? Les dije que se fueran de mi casa inmediatamente, que no iba a ser parte de su circo manipulador. Y después me senté con Maite y le expliqué que su abuela no estaba enferma, que no se iba a morir, y que a veces los adultos necesitan tiempo para resolver problemas importantes. ¿Cómo reaccionó Jorge? Se puso furioso. Me gritó que todas ustedes, las amigas viejas, me habían envenenado contra él. Que yo no entendía la situación porque nunca había tenido hijos. Que era una mala influencia para ti. Esperanza nunca había tenido hijos, pero había sido como una tía para Jorge durante toda su infancia. Había estado presente en cada cumpleaños, cada graduación, cada momento importante de su vida. Y ahora él usaba su maternidad frustrada como un arma contra ella. Esperanza, lamento mucho que te haya tratado así, le dije. No te disculpes por él, Áurea. Lo que me dolió no fue que me gritara a mí, sino ver cómo está manipulando a esa niña inocente. Maite no se merece estar en el medio de esto. Tenía razón. Maite no se merecía nada de esto. Pero tampoco me merecía yo décadas de abuso emocional. El problema era que Jorge había escalado la situación al punto donde incluso mi relación con mi nieta estaba siendo usada como un instrumento de chantaje. Esa noche,
Elena y yo tuvimos una conversación larga sobre lo que iba a pasar cuando regresara a la ciudad. Jorge no va a cambiar de la noche a la mañana, me advirtió Elena. Va a intentar todo: culpa, manipulación, chantaje emocional con Maite, tal vez incluso amenazas. ¿Estás preparada para eso? No lo sé, le respondí honestamente. Pero sé que no puedo volver a vivir como antes. Prefiero tener una relación distante pero digna con Jorge que seguir siendo su empleada emocional y financiera. El jueves por la mañana recibí un mensaje de texto de Fernanda que me confirmó que Elena tenía razón sobre lo que venía. Señora Áurea, ya basta de este berrinche. Maite está preguntando todos los días cuándo va a regresar su abuela. Jorge está teniendo problemas en el trabajo por el estrés de su situación familiar. Yo estoy exhausta de manejar todo sola. Usted ya hizo su punto. Es hora de que regrese y arreglemos esto como adultos. Una madre no abandona a su familia, sin importar cuán molesta esté. Le reenvié el mensaje a Elena, que lo leyó y se rió amargamente. Arreglemos esto como adultos, dice la mujer que ha estado documentando su incompetencia doméstica en redes sociales toda la semana, comentó Elena. Y fíjate cómo dice, una madre no abandona a su familia, pero no dice nada sobre cómo un hijo debe tratar a su madre. Le respondí a Fernanda con un mensaje simple: regreso el viernes. El sábado podemos hablar. Pero no voy a tolerar más faltas de respeto de ninguno de los dos. Su respuesta llegó inmediatamente: no le estamos faltando el respeto. Solo le estamos pidiendo que sea razonable. Y ahí estaba el problema central. Para Jorge y Fernanda, ser razonable significaba que yo tenía que ceder, que yo tenía que adaptarme, que yo tenía que sacrificar mi dignidad por su conveniencia. Ser razonable significaba que ellos podían seguir tratándome como un recurso gratuito mientras yo sonreía y agradecía la oportunidad de servirles. Pero después de una semana en Monterrey, rodeada del respeto y el cariño genuino de Elena, recordé lo que se sentía ser tratada como una persona valiosa. Recordé lo que se sentía tener conversaciones donde mis opiniones importaban. Recordé lo que se sentía planear un día sin tener que considerar las necesidades o emergencias de Jorge. Y no estaba dispuesta a renunciar a eso otra vez. El viernes por la mañana, mientras empacaba mi maleta para regresar, Elena me abrazó fuerte. Hermana, recuerda que siempre tienes un lugar aquí. Si las cosas se ponen difíciles, si Jorge se pone imposible, si necesitas escaparte otra vez, esta es tu casa. Gracias, Elena. Esta semana me salvó la vida. Me recordó quién soy cuando no estoy siendo la solución a los problemas de Jorge. Áurea, tú no eres la solución a los problemas de Jorge. Tú eres una mujer completa, inteligente, valiosa, que merece amor y respeto. No lo olvides cuando regreses. En el autobús de regreso, mientras veía pasar el paisaje familiar, me preparé mentalmente para lo que venía. Jorge iba a intentar manipularme. Fernanda iba a jugar la carta de la víctima. Iban a usar a Maite como escudo emocional. Pero ya no era la misma mujer que se había ido una semana atrás. Era alguien que había recordado su propio valor. Era alguien que había puesto límites y había sobrevivido. Era alguien que había elegido su propia dignidad por encima de la comodidad ajena. Y esa versión de mí no iba a negociar su autorrespeto por nada ni por nadie. Llegué a mi casa el viernes por la tarde y encontré a Jorge esperándome en la sala. Había usado su llave otra vez, por supuesto. Estaba sentado en mi sofá como si fuera el dueño del lugar, viendo mi televisión, comiendo de un plato que había sacado de mi cocina. La imagen perfecta de alguien que nunca había entendido el concepto de límites personales. Hola, mamá, me dijo sin levantarse, sin ayudarme con la maleta, sin preguntarme cómo había estado el viaje. Necesitamos hablar. Hola, Jorge, le respondí mientras dejaba mi maleta en el suelo. Antes de hablar, necesito que me devuelvas las llaves de mi casa. Se quedó mirándome como si hubiera dicho algo incomprensible. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esta es mi casa, no un hotel donde puedes entrar cuando se te antoje. Si quieres visitarme, tocas el timbre como cualquier persona civilizada. Mamá, soy tu hijo. No puedes pedirme que toque el timbre de la casa donde crecí. Esta no es la casa donde creciste, Jorge. Vendí esa casa hace 3 años para mudarme a este departamento. Y si puedo pedirte que respetes mi espacio privado,
porque soy un ser humano adulto que merece privacidad en su propio hogar. Se levantó del sofá con ese gesto dramático que hacía cuando quería intimidarme. Mamá, creo que esta semana en Monterrey te afectó. Mi tía Elena siempre ha tenido problemas con la familia, y parece que te llenó la cabeza de ideas raras. Las únicas ideas que Elena me dio fueron recordatorios de que merezco respeto. Si eso te parece raro, el problema no soy yo. Jorge se acercó y puso esa expresión que había perfeccionado desde niño, la de hijo incomprendido y sufriente. Mamá, no entiendo por qué estás haciendo esto. Fernanda y yo hemos estado pensando toda la semana, y llegamos a la conclusión de que tal vez necesitas ayuda profesional. El comportamiento que has tenido no es normal para ti. Ahí estaba otra vez. La insinuación de que había algo mal con mi salud mental. La sugerencia de que mi decisión de ponerle límites era síntoma de enfermedad. Era su arma favorita porque sabía que era mi mayor miedo. Jorge, mi salud mental está perfectamente bien. Lo que no está bien es una relación donde yo doy todo y tú solo tomas. Lo que no está bien es que hayas mentido en tu trabajo diciendo que yo estaba enferma. Lo que no está bien es que le hayas dicho a Maite que estoy confundida y enferma para manipularla emocionalmente. Su expresión cambió. Ya no era el hijo preocupado. Era el hombre furioso que no estaba consiguiendo lo que quería. ¿Quién te dijo eso? ¿Esperanza? Esa mujer siempre ha sido una chismosa envenenadora. No importa quién me lo dijo. Importa que lo hayas hecho. Jorge, usaste a tu propia hija para tratar de manipularme. Eso es deplorable. No estoy manipulando a nadie, gritó, y por primera vez en décadas, su grito no me intimidó. Estoy tratando de proteger a mi familia de una mujer que obviamente está teniendo algún tipo de crisis. Baja la voz en mi casa, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. Y devuélveme las llaves ahora mismo. No te voy a dar las llaves. Eres mi madre y tengo derecho a entrar a tu casa cuando necesite verte. No tienes derecho a nada, Jorge. Tienes privilegios que yo te concedo por amor, pero los privilegios se pueden revocar cuando se abusa de ellos. Se quedó callado por un momento, como si estuviera procesando que realmente no iba a ceder en este punto. Está bien, me dijo finalmente. Quédate con tu drama de las llaves. Pero necesitamos hablar sobre las cosas prácticas. Maite necesita que la cuides el martes porque Fernanda tiene cita médica. No puedo el martes. Tengo planes. ¿Qué planes? Mamá, no tienes trabajo, no tienes compromisos importantes. ¿Qué puedes tener que sea más prioritario que cuidar a tu nieta? Ahí estaba otra vez. La asunción de que mi vida no tenía valor si no era útil para él. La creencia de que a los 68 años, mi única función era estar disponible para resolver sus problemas. Tengo una cita con mi doctor, después voy al banco a arreglar unos asuntos, y en la tarde tengo planes con mis amigas. Son compromisos que hice conmigo misma y que voy a respetar. Puedes cambiar esos planes. Yo no puedo cambiar el trabajo. No voy a cambiar mis planes. Jorge, encuentra otra solución. ¿Otra solución? Tú eres mi solución. Eres la abuela de Maite. Se supone que debes ayudarnos. Se supone que debo amarte y estar ahí cuando realmente me necesites. No se supone que deba ser tu empleada doméstica gratuita disponible las 24 horas. Jorge se pasó las manos por el cabello, ese gesto de frustración que hacía cuando las cosas no salían como quería. Mamá, no sé qué te pasa, pero esto tiene que parar. Fernanda está considerando prohibirte ver a Maite si sigues comportándote así. Y ahí estaba. La amenaza que había estado esperando. El chantaje emocional definitivo. Usar mi relación con mi nieta como un arma para forzarme a someterme. Jorge, le dije con una voz que no reconocí como mía, tan fría y firme. Si Fernanda quiere prohibirme ver a Maite, es su decisión. Pero que sepas que esa niña va a crecer preguntándose por qué sus padres la alejaron de la abuela que la adora. Y algún día, cuando sea lo suficientemente mayor para entender, va a saber la verdad. ¿Qué verdad? Que sus padres usaron su amor por mí como una forma de controlarme. Que prefirieron lastimarla a ella antes que tratar a su abuela con respeto básico. Que eligieron el chantaje emocional por encima del bienestar de su propia hija. Jorge se quedó callado.
Creo que por primera vez se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Mamá, no queremos lastimar a Maite. Solo queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. La normalidad era que yo me sacrificara constantemente por tu conveniencia. Esa normalidad se terminó, Jorge. Puedes adaptarte a una nueva relación basada en respeto mutuo, o puedes seguir peleando contra una realidad que ya cambió. En ese momento sonó el timbre. Jorge fue a abrir sin preguntarme, otro ejemplo de cómo se sentía dueño de mi espacio. Era Fernanda, con Maite de la mano. Señora Áurea, me dijo Fernanda con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería algo, qué bueno que ya regresó. Maite la ha extrañado mucho. Mi nieta corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Abuela, ¿ya no te vas a ir? Papá y mamá dijeron que estabas enferma y confundida. Miré a Jorge y Fernanda con una furia que llevaba años conteniendo. Maite, mi amor, no estoy enferma ni confundida. Estaba visitando a mi hermana en Monterrey, como hacen las personas adultas cuando necesitan tomar tiempo para pensar en cosas importantes. Como cuando yo me voy a mi cuarto a pensar cuando estoy enojada. Exactamente como eso, mi amor. A veces los adultos también necesitamos tiempo para pensar. Fernanda intervino rápidamente. Señora Áurea, creo que deberíamos hablar de esto en privado. Los niños no necesitan escuchar conversaciones de adultos. Tienes razón, Fernanda. Maite, ¿puedes ir a mi cuarto a ver si encuentras el regalo que te traje de Monterrey? Está en mi maleta. Cuando Maite se fue, me volteé hacia Jorge y Fernanda. No vuelvan a mentirles sobre mí nunca más. Si tienen problemas conmigo, los resuelven conmigo. No involucran a esa niña en sus manipulaciones. No estamos manipulando a nadie, protestó Fernanda. Solo estamos tratando de que entienda por qué su abuela se fue sin avisar. Se los voy a explicar una vez más, y después no lo voy a repetir, les dije con una claridad que me sorprendió. Me fui porque necesitaba espacio para pensar después de años de ser tratada como un recurso en lugar de como una persona. Regresé porque esta es mi vida y no me voy a esconder de ustedes. Pero las cosas van a cambiar. Puedo ser una abuela amorosa y una suegra respetuosa, pero no voy a seguir siendo su empleada doméstica gratuita. Nadie te trata como empleada, dijo Jorge. Jorge, en los últimos 3 años me has pagado exactamente 0 pesos por cuidar a Maite cientos de horas. Me has pedido dinero prestado 17 veces y me has pagado 0 pesos. He cocinado para ustedes más de 100 veces y ustedes han cocinado para mí 0 veces. Si eso no es una relación empleadora-empleada, no sé qué es. Fernanda y Jorge se miraron, y por primera vez los vi sin argumentos. Porque las matemáticas no mienten. Los números no se pueden manipular con chantaje emocional. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Jorge finalmente. Quiero una relación donde nos tratemos como iguales. Donde mi tiempo y energía se valoren tanto como los suyos. Donde mis planes sean tan importantes como los de ustedes. Donde si necesitan ayuda, la pidan respetuosamente en lugar de exigirla. Y donde si yo necesito ayuda, ustedes estén disponibles también. Eso suena razonable, dijo Fernanda, aunque su tono sugería que no creía que fuera razonable en absoluto. Perfecto. Entonces empezamos ahora. No puedo cuidar a Maite el martes. Necesitan buscar otra solución. Y necesito que me devuelvan las llaves de mi casa. Jorge sacó las llaves de su bolsillo y las puso sobre mi mesa con gesto dramático. Está bien, mamá. Pero no vengas a quejarte cuando no podamos ayudarte con cosas porque estamos demasiado ocupados resolviendo los problemas que antes resolvías tú. No me voy a quejar, Jorge. Voy a resolver mis propios problemas, como he estado haciendo toda mi vida adulta. Después de que se fueron, me senté en mi sofá y respiré profundo. Por primera vez en años, mi casa se sentía realmente mía. Por primera vez en décadas, había puesto límites claros y los había mantenido. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Jorge no iba a cambiar de la noche a la mañana. Probablemente iba a intentar más manipulaciones, más chantajes, más intentos de hacerme sentir culpable. La diferencia era que ahora yo sabía quién era cuando no estaba siendo la madre complaciente de Jorge. Y esa mujer no iba a negociar su dignidad por nada. 6 meses después,
Estoy sentada en la terraza del nuevo café que abrieron cerca del parque, tomando un capuchino con Elisa mientras esperamos a que Lupita termine su turno en el salón para unirse a nosotras. Es jueves por la tarde, y por primera vez en décadas, mi jueves por la tarde me pertenece completamente. Mi teléfono vibra con un mensaje de Maite. Es una foto de ella en su escuela, sonriendo con el uniforme nuevo que le compré la semana pasada. Gracias por los zapatos nuevos, abuela. Te amo mucho. No hay drama, no hay emergencias, no hay peticiones desesperadas. Solo el amor genuino de una nieta que ha aprendido que puede tener una relación sana con su abuela sin que sea a costa de la dignidad de nadie. Jorge y yo tardamos 4 meses en encontrar nuestro nuevo equilibrio. Los primeros 2 meses fueron una guerra silenciosa de voluntades. Él siguió intentando manipularme con culpa, chantaje emocional y amenazas veladas sobre mi acceso a Maite. Yo seguí manteniendo mis límites con la firmeza de alguien que finalmente había aprendido su propio valor. El punto de inflexión llegó cuando Jorge se dio cuenta de que sus estrategias ya no funcionaban. Que yo realmente estaba dispuesta a tener una relación distante antes que volver a ser su empleada emocional. Que mi amor por Maite era incondicional, pero mi disponibilidad para resolver sus problemas no lo era. La conversación definitiva sucedió un domingo por la mañana, cuando Jorge llegó a mi casa sin Fernanda, sin Maite, sin agenda oculta. Solo él y yo, hablando como los adultos que ambos éramos. Mamá, me dijo sentado en mi sala, pero esta vez con permiso, esta vez después de tocar el timbre, creo que nunca entendí cuánto te sacrificaste por mí. Y creo que confundí tener una madre amorosa con tener derecho a tu tiempo y energía ilimitados. Fue la primera vez en 45 años que Jorge reconoció que había una diferencia entre amor y disponibilidad incondicional. No necesito que te disculpes por toda tu vida, Jorge, le respondí. Necesito que entiendas que de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Puedes contar conmigo para las cosas importantes, pero no para resolver cada inconveniente de tu vida adulta. Establecimos nuevas reglas. Jorge me pide ayuda con Maite con al menos 2 días de anticipación, y entiende que a veces voy a decir que no. Cuando necesita dinero prestado, discutimos términos de pago específicos y los cumple. Cuando viene a comer a mi casa, es porque yo los invité, no porque se dé por sentado que siempre hay comida disponible para ellos. Fernanda tardó más en adaptarse. Durante 3 meses siguió intentando manipularme con comentarios pasivo-agresivos sobre cómo habían cambiado las abuelas modernas y lo difícil que era criar hijos sin apoyo familiar. Pero cuando se dio cuenta de que yo no iba a morder el anzuelo, también encontró la forma de ajustarse. Ahora me paga por cuidar a Maite cuando necesita niñera de emergencia. Es una cantidad simbólica, pero el acto de pagarme reconoce que mi tiempo tiene valor. Ahora me pregunta si puedo cocinar para alguna ocasión especial en lugar de asumir que lo haré. Ahora me invita a eventos familiares en lugar de darlos por sentado. Lo más importante es que Maite está viendo un modelo diferente de relaciones familiares. Está aprendiendo que el amor no requiere sacrificio de la dignidad personal. Está viendo que los adultos pueden resolver conflictos con respeto mutuo. Está creciendo con la idea de que las relaciones sanas tienen límites claros y reciprocidad genuina. Señora Áurea, me dice Lupita mientras se sienta a nuestra mesa, usted se ve 10 años más joven que hace 6 meses. Tiene una luz diferente en los ojos. Elisa asiente con una sonrisa. Es la luz de alguien que se recuperó a sí misma. Tienen razón. Me siento diferente. Me levanto cada mañana emocionada por mi día, no preocupada por qué emergencia de Jorge va a interrumpir mis planes. Tengo dinero en el banco porque no estoy subsidiando constantemente la vida de una familia de 3 personas. Tengo energía para mis propios proyectos porque no la estoy gastando toda en resolver problemas ajenos. Mi teléfono suena. Es Jorge. Por un microsegundo, mi cuerpo se tensa con la vieja ansiedad de ¿qué querrá ahora? Pero respiro profundo y contesto. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Es una pregunta genuina. Jorge aprendió a llamarme para preguntarme cómo estoy, no solo cuando necesita algo. Muy bien, hijo. Estoy en el café con las chicas. Todo bien. Todo perfecto. Solo quería invitarte a cenar el domingo. Voy a cocinar yo. Fernanda encontró una receta de mole que quiero intentar hacer. Jorge cocinando para mí. Jorge planificando con anticipación. Jorge invitándome en lugar de asumiendo mi disponibilidad.
Hace 6 meses esto habría sido impensable. Me encantaría. ¿A qué hora? A las 2. Y mamá, gracias por enseñarme que las relaciones sanas requieren esfuerzo de ambas partes. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono con una sonrisa. No era la sonrisa resignada que había perfeccionado durante décadas. Era la sonrisa de alguien que había peleado por su dignidad y había ganado. Elisa me mira con curiosidad. Buenas noticias. Las mejores. Jorge me invitó a cenar y va a cocinar él. Por fin, exclama Lupita. A los 45 años era hora de que aprendiera. Terminamos nuestros cafés mientras planeamos nuestro viaje a Guadalajara del próximo mes. Es el viaje que he estado posponiendo durante años por emergencias familiares. Esta vez lo voy a hacer porque mi vida me pertenece, y mis sueños también. Cuando llegó a casa esa tarde, encuentro un sobre que alguien deslizó por debajo de mi puerta. Adentro hay 500 pesos y una nota de Jorge. Mamá, este es el pago por cuidar a Maite el martes pasado cuando Fernanda tuvo la emergencia dental. Sé que dijiste que no era necesario porque fue una verdadera emergencia, pero quiero empezar a reconocer el valor de tu tiempo. Gracias por estar ahí cuando realmente te necesitamos. Me siento en mi sofá, en mi casa que ahora se siente completamente mía, y leo la nota una vez más. Jorge está aprendiendo la diferencia entre una emergencia real y una conveniencia disfrazada de emergencia. Está aprendiendo que mi amor no está condicionado a mi disponibilidad, pero que mi disponibilidad sí está condicionada a su respeto. Guardo los 500 pesos en mi cartera y pongo la nota en el cajón donde guardo las cosas importantes. No porque necesite el dinero, sino porque representa algo mucho más valioso, el reconocimiento de que soy una persona completa, no solo una madre. Esa noche, mientras me preparo para dormir, me miro en el espejo del baño. Lupita tenía razón. Hay algo diferente en mis ojos. Ya no es la mirada cansada de alguien que vive para resolver problemas ajenos. Es la mirada clara de alguien que vive para sí misma, que ama a su familia sin sacrificar su identidad. Me pongo mi pijama favorita, la de seda que compré el mes pasado con mis propios ahorros, y me acuesto en mi cama que nadie más usa, en mi cuarto que es completamente mío. Mañana voy a despertarme y planear mi día según mis propios deseos y necesidades. Voy a desayunar lo que me guste, voy a ir donde quiera ir, voy a ver a quien quiera ver. Y si Jorge necesita algo, me puede llamar respetuosamente para preguntar si estoy disponible. Y yo puedo decir sí o puedo decir no, según me convenga. Y cualquiera de las dos respuestas va a estar bien, porque finalmente aprendí que mi valor como madre no está determinado por mi disponibilidad como empleada. Antes de quedarme dormida, pienso en todas las mujeres de mi edad que están viviendo lo que yo viví durante tantos años. Mujeres que han confundido el amor maternal con la abnegación total. Mujeres que creen que decir no las convierte en malas madres. Mujeres que han perdido su identidad en el proceso de criar hijos, que las ven como recursos en lugar de como personas. Y espero que algún día, ellas también encuentren el valor de sonreír genuinamente y decir, por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Porque el amor verdadero no requiere la muerte del yo. El amor verdadero florece cuando existe el respeto mutuo, la reciprocidad y la dignidad compartida. Y eso, finalmente, es lo que tengo ahora.